Pues, bienvenidos a Historias que se tienen que contar. Es mi prima Lucy, nos va a platicar el testimonio de una enfermedad que lleva padeciendo alrededor de 20 años. Empezó a los 17 años. Aquí están los riñones y eso no son medidas normales. Cuando yo nací no se hacían todo lo que hacían a los bebés, el tamiz, a mí se me hinchaban los pies, así como tortas. La primera, la verdad es que es lo más horrible que me ha pasado, es un dolor de la diálisis, me dio un derrame cerebral. Ese fue un gran milagro. La Virgen te quiere mucho. ¿Cómo llevaste tú la etapa de la pandemia? Hubo quienes nos contagiamos. Yo me contagié 3 veces. No podía sostenerme, levantarme así en mis 2 piernas para irme a mi casa. Yo no podía. Súper delicado el diagnóstico. Sí, tengo que dar una noticia, hija. Me dice, quiero que seas fuerte. Dice, pues algo positivo, hija. ¿Te dieron alguna esperanza de un riñón? Amigos, bienvenidos a Historias que se tienen que contar. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es mi prima Lucy. Y nos va a platicar el testimonio de una enfermedad que lleva padeciendo alrededor de 20 años. Así es de que nos va a platicar todo lo que ha pasado, porque realmente ha tenido diosidencias o milagros, que para mí yo puedo considerar que son milagros, y sobre todo que ella ha sido una persona súper aguantadora. Yo creo que es la persona que conozco que más ha aguantado miles de cosas y situaciones que han pasado a lo largo de estos 20 años en su vida. Así es de que pues vamos a escuchar su testimonio. Queremos saber qué es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es cuando ya te fallan los riñones, pues tal cual, no hacen su función normal, que es como filtrar la sangre con las toxinas y los líquidos. Es básicamente a grandes rasgos. Es por decirlo así, que ella ya no puede orinar, por decirlo de una manera más conocida, más común. Ajá. ¿Desde qué edad empezó esta enfermedad? Mi enfermedad empezó a los 17 años. Yo estaba en la prepa, más o menos, y yo me di cuenta por una anemia muy fuerte que me dio. Yo sentía mucho que no podía respirar, que caminaba y como si hubiera caminado mucho, como si hubiera corrido y me agitaba demasiado. En la noche ya no podía dormir, yo no podía acostarme porque sentía que me ahogaba. Y pues mi mamá se alarmó, dijo, no, vámonos al hospital. Y ya en el hospital, me tuvieron que internar, me pusieron sangre, pero tenían que ver por qué no estaba haciendo los glóbulos rojos para generar más sangre, que es una de las funciones que hace el riñón. Y ya pues en ese momento los doctores me hicieron varios estudios y entre ellos fue un eco renal. Y en el eco renal ya salió que mis riñones eran pequeños, se llama displasia renal. Displasia renal. Y cuando les dieron la noticia, ¿se la dieron a tu mamá y a tu papá o también te la dieron a ti? ¿Recuerdas? Sí, haz de cuenta que me internaron, yo no recuerdo, creo que fue poco tiempo, como unas 3 días, me hicieron el eco porque no sabían por qué, no hallaban el por qué. Y cuando me pasaron estaba mi papá conmigo, cuando me estaban haciendo el eco. Y el doctor poco a poco le fue explicando a mi papá, así en la pantalla, le decía, mire, aquí están los riñones y eso no son medidas normales. Le decía, son muy pequeños. Y la forma en la que tiene su hija los riñones también están deformes, me decía, que no eran común. Y que eso ya era básicamente asegurando que ya estaban mal mis riñones. Eso les explicó el doctor si fue algo de nacimiento o fue un padecimiento que fue evolucionando a raíz de que tú ibas creciendo. Fue, al parecer, es de nacimiento,
porque cuando yo nací no se hacían todo lo que hacen a los bebés, el tamiz, algo así, Ah, no se hacía. ujú. Y en ese entonces pues no se daban cuenta rápido si el bebé estaba mal de algún órgano o algo. Y nos dimos cuenta ya, pues hasta que yo ya tenía 17 años cuando empezaron a fallar de alguna forma porque se detuvieron, dice el doctor que no crecieron, se quedaron infantiles, se podría decir. Y como, por esa razón también nunca me hicieron una biopsia. Se hace normalmente una biopsia, se agarra un pedazo una biopsia es tomar un pedazo del órgano y Ujú. mandarlo a analizar, pero como los míos estaban muy pequeños, no se podía. Digamos que el diagnóstico era certero, o Displasia. sea, ya era Ujú. como que es esto, Es eso. híjole. Y por ejemplo, ¿tú qué sentiste o qué pasó por tu mente? Porque pues eras chavita, o sea, Sí. estabas muy, muy todavía como que entre adolescente y como que entre llegando ya a ser adulta, por decirlo Ujú. así. Entonces, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste? ¿Cómo tomaste la noticia? Primero no lo podía creer así como, pues que yo no sabía la magnitud de lo que me venía. Yo, la verdad, como dices, yo estaba joven y eso, yo decía, bueno, pues que me atiendan, hay solución, que me atiendan y pues ya me voy a mi casa o hago el tratamiento, así como una tos o algo, y Mm, ya me voy a mi casa. Yo eso pensaba en ese ¿Creías que era entonces. algo facilito, como Sí, de dije, que hay una gripa, una una gripa o tos y ya? decían, pues es que a lo mejor algún futuro te vamos a hacer diálisis. Y yo decía, bueno, pues que me la hagan y ya recupero, Santo ¿verdad? remedio. Sí. Y yo decía, pues así ya, no hay problema. Pero nunca me dijeron, mira, así es una diálisis. O te van a poner esto y eso es de por vida. Nunca me explicaron todo eso. Nada más me decían ciertas cositas de que es que puedes llegar a esto, todavía aguantan tus riñones. Duré, de hecho, 5 años antes de que me pasara todo. Después de que me lo detectaron, Ujú, 5 años con pura dieta, alargando la vida de mis riñones porque todavía ujú. tenían un cierto funcionamiento. Ah, muy bien. Perdón, mi gallo. Después de que ya te dieron la noticia, ya pues dices que no sabías a lo que ibas, ¿cuál fue el primer síntoma o el primer problema que dijiste, esto no está bien? O sea, algo que dijeras tú, no, o sea, aquí hay algo malo, ¿qué me está pasando? O sea, algo grave que digas tú, ¿qué ha sido ¿Después de la noticia o antes? después de la noticia? Después de Ya la después que te noticia. habían dado la noticia y todo eso, ¿qué fue lo que, como el acabose, como del que, o sea, como decir, ya sé Que estoy mal y que tengo que... sí, o sea, lo tengo que asimilar y lo tengo que enfrentar? Ah, ¿Qué síntoma, qué sucedió? bueno, yo duré, te digo, 5 años en prediálisis, la verdad, muy bien. Sí hice la dieta un tiempo, la dieta de prediálisis es muy baja en proteínas Mm, y pues te matan de hambre porque la proteína es lo que se te hace como el fuerte. ujú. Y pues era comer todo muy bien medido, muy poca proteína y mucha verdura y lo demás, pero te bajaba pronto. Y yo era delgada y todavía más así, Más pues más delgadita, delgadita sí, sí me me acuerdo quedé. que siempre está súper flaquita. Y pues dije, no, dije, yo no quiero hacer así tan estricta la dieta, ¿verdad? Y ya lo hice como más permitido de cosas, ya. Como que te Ajá, permitías me comer permitía. cosas que a lo mejor en la dieta no debías, pero tú Exacto. decías, pues, que tengo hambre, Sí, ¿no? para aguantar, la verdad. Y ya yo trabajaba normal, o sea, salí Ujú. de la prepa, me metí a trabajar. Yo hice mi vida normal porque no tenía Síntomas síntomas graves. notorios o Ujú. decir, Y estaba controlada de alguna forma. Y dejé de ir a las citas de repente. Y así como que poco a poco me fui un poco descuidando. Y ya cuando fue el momento de una diálisis, que ya me dijeron, no, que ya necesitas diálisis, yo ya estaba trabajando, pero ah, yo trabajaba de noche en ese entonces.
y era de cajera en un antro. Y yo me acuerdo que a mí se me hinchaban los pies, así como tortas. Sí, pues ya estaba Ujú. reteniendo líquidos, me imagino, ¿no? Exacto. Pero yo decía, no, pues los levanto tantito y ya. Y fue mucho tiempo así, hasta que un día ya no se deshizo. Y ya, o sea, así como elefante, ¿no? Pero yo me veía bien, me sentía bien, podía caminar, todo, no era doloroso, Mm, pero nada más era la la incomodidad de la molestia. tortota. Y que no bajaba, por más que yo subiera los pies y que hiciera todo lo que hacía para acomodarme, no bajaba. Y ya dije, no, pues ya, aquí yo ya sé Ahí ya que... fue donde te diste cuenta que dijiste, no, o sea, tengo que Ujú, enfrentarlo y no es cualquier cosa, no es una exacto, gripa o una tos. exacto. Y cuando te dijeron que ya ibas a empezar con diálisis, platícanos cómo es una diálisis. Una diálisis, empecé con diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal te hacen una cirugía con un catéter que te ponen en el área peritoneal, que es aquí en la pancita, te ponen el catéter quirúrgicamente y pasan una bolsita de agua con líquido especial, calientito para tu panza y son como 2 litros lo que te ponen Ujú. y eso hace la osmosis, o sea, lo que es intercambiar lo que tú tienes de más y todas las toxinas por algo comparativo para sacar todo lo malo. Las toxinas que no Ujú, podías sacar al orinar. así es. Ok. Y cada 4 horas. Era cada 4 horas. Te meten el agüita y cada 4 horas tenías que recambiar esa agüita, sacarla y poner otra. Y eso era durante el día, en un cuarto estéril, muy bien limpio todo. De hecho, tenías que ir a un curso, nos enseñaron, a mí y a toda mi familia nos enseñaron cómo El practicarlo. proceso. Ajá. Ajá. Ya, yo fui la última que tomé el curso para yo hacérmela yo misma. Ok. Y con eso ya me sentí más independiente, porque antes dependía que mi mamá o mis hermanos me la hicieran. Ujú. Y ya cuando yo aprendí, ya yo solita me organizaba y yo me hacía mis. De hecho, yo hasta trabajaba en esa etapa. Entonces lo hacías en casa, lo podías hacer en Lo tu podía casa. hacer en mi casa y después me acondicionaron un cuarto en mi trabajo. Yo era recepcionista en una Mm. fundación y un cuarto lo acondicionaron para yo hacérmelo ahí y no tener que trasladarme a mi casa y así seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo duraste con la diálisis? Con la diálisis duré 3 años. 3 años. Durante las diálisis, ¿tuviste algunas complicaciones? Sí, durante la diálisis peritoneal era muy delicado que alguna bacteria se metiera al catéter, así que por eso tenía que ser todo muy de técnica de limpiar la mano, el cuarto súper limpio, Ujú. así las paredes limpios, nada más utilizar ese cuarto para eso, era muy, muy delicado, pero nos capacitaron para eso. Ujú. Y había veces que aunque todo hiciéramos bien, pues alguna bacteria se metía y eso se llama una infección del peritoneo. Y yo tuve 3 durante todo el proceso. La primera, la verdad es que es lo más horrible que me ha pasado, es un dolor intenso en el peritoneo, horrible, de que no te puedes levantar así, horrible. Incluso y el agua a veces sale turbia. Cuando sale así es porque tienes alguna infección o se atora o algo, sale como con fibrina se llamaba. Era como, parecían como gelatinita. Ujú. Y cada cosa tenías que ir al hospital a que te resolvieran eso, te hicieran maniobras, te dieran antibiótico y pues cada que pasaba era como perder poco a poco el peritoneo. Y así que llegó el momento en el que ya la tercera infección que me daba ya no era posible con medicamentos solucionarlo. Me dijeron, tienes ya que pasar a diálisis, que es con la sangre. Te vamos a quitar ese catéter y vas a poner otro catéter que va directo a tu sangre para limpiar tu sangre directamente con una máquina. Y yo, pues la verdad es que sufría mucho con ese diagnóstico porque es como
adaptarte a otro A otro tratamiento. proceso y a otro proceso. Así es. Y cuando ya empezaste con la hemodiálisis, ¿también lo podías hacer en tu casa tú solita o cómo es el proceso? No, la hemodiálisis es otro proceso todavía más delicado porque es directamente con la sangre y no se hace en casa, se hace ya con unos profesionales de la salud en el hospital. Yo voy a una clínica y ahí en la clínica, ahí me lo realiza una enfermera y hay enfermeros que te están cuidando durante tu sesión. Normalmente son 3 horas y ya es otro procedimiento, se podría decir más profesional, con personas profesionales en un hospital. ¿Qué complicaciones empezaste a tener a raíz de la hemodiálisis? Raíz de la hemodiálisis. Digamos, ¿te surgió algún otro padecimiento, alguna otra enfermedad que digamos que pudiera Ah, haber provocado la hemodiálisis? no. De hecho, en la transición de lo que fue eso a pasar a la hemodiálisis, yo durante la diálisis, ahorita que me acordé, durante la diálisis me dio un derrame cerebral. Me dio un derrame cerebral, estuve por la presión alta, la presión alta se me disparó y me dio un derrame cerebral del lado izquierdo. A mí me tuvieron que llevar porque me convulsioné y me llevaron de urgencia al hospital y eran convulsiones seguidas, eran como unas 3 convulsiones así al instante, al momento, y yo perdí el conocimiento. Los doctores, cuando me vieron en urgencias rápido, me metieron a quirófano y me metieron 2 veces a quirófano a sacar el coágulo, porque en la primera vez no quedé bien, me seguían dando convulsiones, convulsiones, regresé y me volvieron ya ahora, la última vez, me abrieron un pedazo de cráneo y sacaron los coágulos que ya tenía viejos y quedé sin hablar un tiempo, unos 3 meses en esa temporada, aparte de que me hacían la diálisis peritoneal en el hospital. Esa, esa reacción que tuviste de que se te subiera la presión y te provocara el derrame cerebral, ¿fue a raíz de la enfermedad o a raíz de las hemodiálisis? ¿Sabes? Ah, eso fue a raíz en sí de la enfermedad, de la misma insuficiencia. La misma insuficiencia hace porque porque retiene los líquidos y porque muchas cosas pasan en el cuerpo que lo que hace es que fallan tus arterias y todo y empieza a fallar varios órganos por lo mismo de que no están bien los riñones y empieza a subirse la presión, se descontrola y todo eso es como consecuencia de la misma enfermedad de la insuficiencia renal. ¿Qué diagnóstico les dieron al momento de tú entrar a quirófano para hacerte la operación de coágulos? A mí me dolía, me acuerdo mucho la cabeza y el doctor era amigo de mi mamá. Tuvimos mucha suerte. Ahí empiezan los verdaderos milagros, la verdad. Sí, porque mi mamá trabajaba en un hospital de Guadalajara la Autónoma de Guadalajara, y era una escuela de medicina. Sí, Y cuando yo me empecé a poner mal, ella me llevaba, cuando era de urgencia, me llevaba con sus doctores que eran varios especialistas y había varios neurólogos. Y ella trabajaba precisamente en el departamento de neurología. Total, me llevaron de urgencia al hospital y estaba un doctor de los que con ella trabajaba. Y rápido se movió, rápido me hizo la resonancia, rápido se dieron cuenta de que era un derrame y que me tenía que ir de urgencia al hospital, al centro médico, que es de especialidades. Pero todo fue así como rápido, eso, ¿no? o sea, ayudó bastante que tu mamá tuviera amistades con los Contactos. conductores y todo Así eso es. para decirle, muévete porque si Sí. no,
llevar del proceso. Ajá, y ellos me ayudaron muchísimo, fue así como que un milagro fácilmente porque es difícil que te atiendan rápido ahí en Guadalajara. Y lo que pasó ese día fue que rápido me hicieron los estudios, rápido me hicieron el envío y rápido hubo una respuesta de meterte rápido a quirófano, rápido me metieron a quirófano, rápido me atendieron y no hubo más consecuencias, a pesar de que sí hubo una secuela que es que no podía hablar. Pero cuando tú perdiste el habla, sí te dijeron que esa era, iba y podía ser una de las consecuencias. De las secuelas De las me secuelas. dijeron que podía quedar como vegetal o podía, pues sí, quedar sin movilidad o sin el habla, porque era en la zona, precisamente esta zona es la que se encarga de eso, en el cerebro, del habla y de la movilidad. Yo sí perdí un tiempo la fuerza de este lado. Esto ayuda, digo, sí, esto dirige esto y este hemisferio dirige esto. Y yo, la mitad del lado derecho, no tenía fuerza. Se me caían las cosas. ¿Qué sentías cuando te diste cuenta que te quedaron secuelas? Porque me dices que un tiempo. La verdad fue una temporada muy angustiante, muy dolorosa de mi vida, porque para mí hablar es como que necesaria, así. Yo hablo y hablo y hablo y hablo de cualquier cosa, del clima, de lo que sea. Y cuando ya no podía hablar y yo veía que no me entendían, no podía comunicarme, a mí me dio mucha tristeza, mucha depresión, impotencia. Era a veces que, pues ahora sí que jugamos con mímica, con mi familia, de que, Dígalo ¿quiere con comer señas. esto? Sí, porque no. Y lo único que me salía ya después que podía pronunciar algo, porque también como tu cerebro queda inflamado de la operación y todo, no podía ni escribir. O sea, mi cerebro no concordaba ni letras. Tenía la computadora y quería escribir alguna frase y mi cerebro no daba No más, coordinaba, no entendía yo. O sea, sí entendía, pero no podía expresarlo, no podía digamos que era como una comunicarme. niña, como Ujú, cuando apenas estás empezando a hablar y así, algo así así, es, con la diferencia de que tú ya en ese momento eras adulta y sí podías hablar, pero sí, no podías expresar lo que querías. expresarlo. Eso era muy angustiante, muy frustrante. Era muy frustrante. Y ya, pues la verdad es que buscamos la maña de comunicarnos hacia dibujitos o cosas así, y pues ahí nos comunicábamos, pero poco a poco fueron saliendo pues sonidos de mi boca o algo así, porque era de por más que me decía, a ver, di tu nombre, Titi, di tu nombre, Titi, y desde entonces mis hermanos me dicen Titi, sí, porque así no salía otra cosa, si acaso salía un no cuando decía, ¿quieres? No, o yo movía la cabeza o algo, pero de ahí un sí, un no podía, nada más me salía Titi, Titi, no, o sea, fue así como que muy desesperante, y pues sí, desde entonces me conocen como Titi, pero de ahí yo siento que bueno, yo aprendí demasiado, y que mi familia nunca, yo siento que mi familia me apoyó demasiado en ese tiempo. Claro. Así como que es muy importante que tengas personas a tu alrededor en estos momentos porque tú te vas para abajo, mal. Y siento que ellos todo el tiempo me estuvieron apoyando, siempre estuvieron ánimo eso, y hasta hacían bromas así de que, ay, sí, a ver, hay que jugar, díganoslo con mímica, a ver, ¿qué quiere comer la Titi? Y o sea, cosas así, que yo dije, bueno, de como sea, dentro de los males, el peor situación. Y ahí, para volver a hablar, ese fue un gran milagro que hizo Dios. Te quiero preguntar si, por ejemplo, los doctores le dijeron a tu mamá que ya te ibas a quedar así sin poder hablar. No, ellos dijeron que podía que volviera a hablar o podía que no.
Y todo con dependía de cuando se desinflamara tu... el cerebro o fuera terapia. Yo nunca fui a terapia. Nunca. Y recuperaste el habla De un día a otro. poco de la noche a la mañana. Wow, entonces eso se puede considerar que es un milagro. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, Wow. en ese tiempo, pues yo tengo muchas amistades, gracias a Dios, te digo, y siempre estuvieron al pendiente de mí. Y yo tenía la amiga de mi mamá, Lupita, tú la conoces, Lupita y sus hijas siempre estuvieron muy al pendiente de mí. Y su hija, esta Ivette, estaba trabajando en un lugar donde se hacían cortinas y persianas. Y esa señora, conocía a una persona que curaba, que decía que curaba personas por medio de Dios y eso. Yo la verdad siempre me mostré muy escéptica porque yo soy católica, tú me conoces, y yo dije, pues eso no es de lo nuestro, ¿verdad? Sí, no, como que no va con Nuestras creencias. Y yo estaba muy renuente y ella me decía, ándale, que vayas. Y yo, sí, sí. Y en una de esas mi mamá me dijo, a ver, Lucy, pues si Beth quiere que vayamos allá, ya me pasaron la dirección, ya me dijeron del Señor. Y pues resulta que el Señor le contaron de ti y que el Señor te quiere ver. Dice, él está descansando en este momento porque él venía de Sonora, no me acuerdo de dónde, allá a Guadalajara a descansar porque tenía mucho trabajo donde él vivía porque eso hacía, curaba. Y que ya lo hartaron y que se vino para acá como para aislarse. Y estaba en un cerrito, yo me acuerdo, aislado el señor solo en una casa. Y decía, pero la señora que es dueña del negocio de las persianas iba y le limpiaba su casa y que le comentó de ti y que el señor le dijo, tráetela. Y yo así de... A pesar de que el señor se estaba escondiendo de que la gente, pues de que no quería curar, por decirlo así, y fíjate, dijo, pues tráiganmela. Así es, que ve tú a saber qué él pensó, qué le dijeron o alguien Sí, le haya dijo. impresionado tu testimonio, Eso. lo que estabas pasando en ese momento. Sí, o sea, no sé, él le dijo, sí, tráetela. Y total, fuimos y yo te digo, escéptica, la verdad. Yo escéptica, llegué y el señor muy grande ya. De hecho, tenía como cataratas, parecía, pero sí veía. Y ya grande, grande el señor, fumaba mucho y así. Y yo así como que, y la casa era como una cabaña, como que se la habían prestado. Y me acuerdo que me puso en un cuarto y me puso a la Virgen, era la Virgen de que tenía un niño, pero no me acuerdo, creo que era, no, creo que era la del, la del Carmen, creo que era, la Virgen del Carmen. Y la tenía ahí con el niño abrazado y me decía, ponte aquí, tenía una silla enfrente de la imagen, o sea, un cuadro, y te decía, ponte ahí y ahí quédate. Y se iba horas así, fácil como 3 horas me dejaba ahí enfrente de la Virgen y pero no me decía, tú reza, no, nada, ponte ahí. Tú nada más tenías que estar contemplando la imagen Ajá, y ya. Él hacía lo suyo. sí, él se iba, no sé a dónde. Eso fue, no sé, como una semana. A la siguiente semana me decía, ahora te vas a poner enfrente de mí. Y estábamos así, como tú y yo, tú eras yo y y yo era él, y él se ponía así, como en trance, y así no me decía que hiciera nada, nada más ahí, viéndolo. Y yo así como que, y me daba un café con leche, parecía, sabía así, al café con leche, y me decía, tómatelo. Y yo me lo tomaba, pero yo me dormía, yo tanto me dormía en frente de la Virgen como me dormía en frente de con él. Y me quedaba dormida, dormida, desde el silencio y la tranquilidad que había ahí. Wow. Y y ya, pues eso fueron como 3 semanas, ponle.
que estuvimos yendo temprano, así horas. Yo creo que fácil fueron todos los días, unas 3, 4, hasta 5 horas al día. Y en ayuno, porque mi mamá tenía que ir en ayuno, yo tenía que ir en ayuno y nada más hacíamos eso. Y ya pues fueron así como que varias, a la última semana que ya fuimos, ponle tú que eran 3 semanas, la última semana, yo sentía que me daba comezón algo y me hacía, él estaba en su trance y yo estaba así. Y me decía, o le hacía, me decía, cierra los ojos. Y yo así, yo le hacía, ¿por qué te pegas? Y yo, dejé, y yo le decía, es que hay moscas o algo me camina. Y le daba risa y me decía, la Virgen te quiere mucho. Y así como que, cosas así, y yo así como que, y luego me dice, te vas a curar, me decía. Dice, y eso no son, aquí no hay zancudos ni nada, eso no son zancudos, te están sanando. Y yo así como que, yo no sabía si creer o no. Bueno, total, pasó, y yo seguía así, y ya en una de esas me dijo, ya casi al final, cuando dejé de ir con él, me dice, tú puedes hablar, y yo no puedo hablar. Y o sea, yo decía no, pero no me salía el no, ¿verdad? Me salían titi. O sea, en ese momento seguías sin poder recuperar el habla. Y yo no, o sea, me salía el no. Y ella me decía, es que no tienes que decir no. Habla. Habla, pero me lo ordenaba. Tú tienes, yo puedo hablar. Y total, dilo, me decía yo. Yo puedo, dilo, y yo puedo, hasta que me salió un, yo puedo hablar tipo como gringo así, yo puedo hablar. Así. Y luego la sé, ahí está. Y yo así de, ya, háblale a tu mamá, me dice. Y salí y le dije, mamá, no, mi mamá, así, así. Sin poder hablar y saliste. Así. ¿Tú sientes que fue una diosidencia? Totalmente, la verdad que sí. O sea, fue un milagro. Dios puso los medios necesarios para que tú llegaras hasta ese hombre, para que Dios obrara por medio de él. Así es, yo siento que sí fue así, porque ya a partir de ahí yo ya no tuve problema alguno para comunicarme, ni para escribir, ni para volver poco a poco fui recuperando, sin ninguna terapia, nada, fui recuperando mi mente, ya sabía los números, mi tono de voz. Coordinabas otra vez tu mente con tu voz. Así es, mi tono de voz poco a poco, al principio hablaba como gringa, así como cuando quieren hablar español o algo así, algo así, así como rarito, pero poco a poco no duré ni una semana en recuperar mi tono de voz, mi escritura era igual que cuando yo dejé de escribir, dije voy a tener que volver a escribir como niña chiquita, no, igual mi caligrafía igual. Entonces, ¿cuánto tiempo fue el que tú perdiste el habla? Como unos 3 meses. 3 meses. Que no podía hablar. ¿Fue algo? Sí. Sí, la verdad que a mí me pesa mucho. Era de que yo veía, no sé, te digo que hablo de todo, de que íbamos en el camión y yo, ay, vi a fulanito, y quería decir a mi mamá, y mi mamá no me entendía, y dice, ay, no, ni me esforzaba, y yo toda triste así. Sí, porque no me va a entender. Y sí, pero sí eran cosas que sí tú crees que no necesitas tanto, pero la verdad es que todo comunicarte es una de las cosas básicas. Claro. Prima, y también me gustaría saber cómo llevaste tú la etapa de la pandemia, porque por decirlo así, en ese momento nos decían que los más vulnerables eran las personas que tenían enfermedades crónicas y pues lo tuyo es una enfermedad crónica. Entonces, ¿cómo pasaste esa etapa? Durante la pandemia yo estaba en hemodiálisis. A nosotros nos hicieron que nos teníamos que vacunar sí o sí, porque pues como somos de defensas bajas y todo eso, era de que no podíamos arriesgarnos a que nos contagiáramos o contagiar a los compañeros, ya que en las salas de hemodiálisis son varias personas juntas en el IMSS, así es.
juntas en un mismo cuarto. Aunque hay protecciones de higiene, como los cubrebocas y todo, era, o sea, tú sabes, era de que la sana distancia y Claro. todo. La Y famosa Susana. Susana. Y pues la verdad es que nos tenían muy vigilados en cuestión de eso, pero aún así no, hubo quienes nos contagiamos. Yo me contagié 3 veces, y cuando me detectaron la primera vez, nos aislaron totalmente de los compañeros, nos hacían las diálisis en otra área específica que destinaron para eso, pero nunca nos dejaron de hacer nuestros tratamientos. Siempre pero sí era complicado porque ya sabes, los síntomas era de que no podías respirar y con el cubrebocas pues menos. Sí, era Y muy complicado muy esa complicado. situación. Y cuando teníamos nosotros, bueno, por ejemplo, en lo personal, cuando yo tenía el tratamiento, se me bajaba mucho la presión y sentía que no podía respirar con el cubrebocas y yo tenía la necesidad de quitármelo y a veces me lo bajaba y me regañaban así, no, no te lo puedes Era lo quitar. peor que podías hacer, me imagino. Ah, exacto. Y me decían, no, póntelo. Y yo así, es que no puedo respirar. Y eran cosas, la verdad, muy difíciles porque era una tortura las 3 horas, llevarla así, no poder respirar bien y todavía que te hicieran la hemodiálisis porque es algo desgastante, pues. Una hemodiálisis, te desgasta de físicamente, emocional, de todo. Más aparte, esa complicación era la verdad muy, muy difícil. Es como si corrieras un maratón, me imagino, Sí, en 3 horas. así es. Sí, es muy desgastante para el cuerpo y para, pues, para cada uno de nosotros, digo, los que padecemos esto. ¿Y sentiste en algún momento miedo de que te diera COVID? Sí, yo de hecho yo pensé que yo dije, no, pues ya me dio, me va a morir. Dije yo, de todo el tiempo de por sí uno piensa que se va a morir en una hemodiálisis, ahí va a quedar. Digo, uno no sabe, ¿ah? Pero uno Sí. piensa casi todo el tiempo eso. Y yo decía, no, pues ya complicado con eso. Yo veía como en las noticias salía que pues gente ya no salía de eso, Sí. se complicaba y ya no salía. Dije, no, y yo todavía con mis riñones malos, no, yo no. Pero, o sea, yo siento que eso, o sea, sí me dio, pero Dios me cuidó dentro de la enfermedad. O sea, si tuve síntomas y eso, ya la segunda vez que me dio, yo ya no tuve síntomas. Pero sí me dio y me aislaron igual, pero O ya sea, te no hicieron tuve. la prueba y saliste positivo, Ujú. por eso sabías que lo tenías, no tanto por algún Un síntoma en síntoma. específico. Nos hacían seguido las pruebas rápidas y salía y te aislaban, te aislaban. Y me aislaron 3 veces. La última vez que me aislaron ya fue en el hospital, tal cual, aislada totalmente yo sola en un cuarto en el área de COVID, yo sola. ¿Y cuántos días te aislaron? Una semana, ¿Sola completamente? sola, sola. Iban con los trajes esos los Como enfermeros tipo tipo astronautas. astronauta conmigo y ya, pues yo sola y mi alma, y ya. Eso, durante ese tiempo, yo la verdad hablaba mucho con Dios. Hacías oración. Sí, hacía mucha oración. Yo era, la verdad, vivía muy tranquila, O sea que era como un momento de paz, de como relajación, un de... retiro, haz de cuenta. ¡Ah! Qué buena onda que lo hayas visto así, porque por ejemplo, hay otras personas que quizás se hubieran deprimido, que quizás la tristeza pues haya hecho que se sintieran peor. Y entonces que tú hayas tenido una actitud diferente, actitud positiva y decir, pues me voy a poner en oración. Eso. La verdad que yo lo aproveché al 100 por eso. Tenía, pues, en el cuarto que estaba sola, había muchas camas, pero yo estaba sola. Había un ventanal que daba en el hospital donde me internaron, daba como a una, pues, ya ves, como en tipo centro médico, se ve toda la ciudad y se veía bien hermoso. Los amaneceres eran hermosos. Yo decía, qué bonito, Diosito, gracias por regalarme este amanecer. Yo era feliz cada vez que despertaba, daba gracias a Dios. Y es que no teníamos celulares. Nos quitaron todo, me quitaron todo. Yo, básicamente mi bata y ya ellos entraban como astronautas a verme, a darme los medicamentos y se iban. Pero fue Wow. así.
totalmente así, y yo me acuerdo que, te digo, yo agradecía mucho, le pedía, le daba gracias a Dios, yo estaba muy feliz, yo, o sea, mis ondas ahí, hacía oración. Una vez me acuerdo mucho, esa es otra, que yo siempre estoy en contacto con Dios en las oraciones, y yo le dije, ese día me desperté con muchas ganas de un mango, y yo le dije, mamá María, papá, ayúdenme, yo quiero tener ganas de un mango, mándame un mango. Mire, me mandó un mango. O sea que tus En oraciones. la comida había mango. ¡Wow! Y yo así de, no, pues, o sea, qué más chiqueada estoy. El Señor que te curó te dijo que la Virgen te quería mucho. Sí, Entonces, cuando tú haces algo o estás en oración, Dios escucha. sí, Dios escucha y Dios cumple. Sí, Por eso dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios o cómo se lo pedimos, porque Él te escucha. claro. Él te escucha. Sí. Entonces, tú duraste una semana aislada. Sí. Ya después, cuando te dieron de alta, Ujú. ¿te pudiste ir a tu casa? Sí, ellos constantemente te hacían pruebas para verificar si no tenías el virus, si no había evolucionado o algo. Y yo nunca, todas las pruebas que me hicieron no había una evolución, y me dijeron, no, ya te vas a tu casa, pero nos quitaron todo lo que traías, yo no podía llevármelo, que si me lavaba los dientes allá, mi cepillo se lo tiraban, lo quemaban todo, y lo que hacían era, traiga al familiar, le decían, traiga un nuevo cambio, nuevo, y ahorita se va a ir ella, pero con el cambio que usted traiga, y te sanitizaban todas así con mangueritas, así, todo, y encueraditas, así, y ya, vamos para afuera. Ok, entonces, gracias a Dios, sobreviviste la pandemia sin complicaciones más en la enfermedad que ya padeces. Así es. Después de ahí, ¿qué otras complicaciones tuviste dentro de la enfermedad? Dentro de la enfermedad, en el, ¿qué año fue? Hace 5 años, como el 2020, ajá, 2021 por ahí. A mí me operaron de las paratiroides porque de buenas a primeras yo dejé de caminar. Llegué, entré a mi hemodiálisis normal, como un día normal. Me hicieron mi hemodiálisis, y de repente ya no podía sostenerme, levantarme así en mis dos piernas para irme a mi casa. Yo no podía, era un dolor muy intenso en la cadera, y yo decía, no, ya no puedo, no puedo. Y yo, por más que hacía el esfuerzo, me agarraba de todo y no, para Pero abajo. no te respondía tu columna. Me dolía mucho la cadera. Era de esas veces que, como si te hubieras roto la cadera, de que no te puedes sostener. O sea, me iba para abajo. Como pies de muñeca. Ajá. O sea, no eran sí las piernas, era la cadera. ¿Qué te sostiene de tu torso? ¿Cómo? Y yo decía, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo por qué? Y le tuve que hablar a mi mamá porque yo iba sola a la hemodiálisis, yo era autosuficiente dentro de lo que cabe. Y yo le decía, ¿sabes qué, mamá? No puedo. Ven por mí. Total, fue por mí. Me acuerdo que mi hermano Hugo fue el que nos fuimos en taxi. Como sea, salimos de la Gringa, nos fuimos en taxi. Dije, a lo mejor, pues ya con el descanso puedo seguir caminando. Intenté pararme para irme a mi casa saliendo del taxi. No pude, lo mismo. ¿Te seguía doliendo? Mucho. Era insoportable el dolor. Pero era ni siquiera estar sentada. Tenía que acostarme porque era el dolor aquí. Yo decía, es que me duele aquí como si fuera la ciática, pero no, o sea, era la cadera. Y yo decía, es que me quebré o algo pasó, pero nunca tuve caída. ¿En algún momento pensaste que fue un síntoma de la hemodiálisis en ese momento o no? En ese momento yo imaginé, dije, pues algo me hicieron, ajá, o algo pasó, o sea, yo no le entendía. Y me acuerdo que el doctor, el nefrólogo, nos dijo, fue y me revisó, porque siempre hay un nefrólogo, y se me quedaba y me revisaba y se me quedaba viendo y dice, chécate la paratormona.
La paratormonas son dos glándulas que tenemos aquí a un lado de la tiroides que ayudan en muchas cosas, pero entre ellas es a obtener el calcio para los huesos y llevarlo a los huesos. Cuando se enferman porque todo está conectado con el riñón. Se enferman por eso, porque están conectadas con el riñón, como ya están enfermos, se enferman también ellas. Y lo que hacen es operarnos para quitarnos esas glándulas y que ya no porque se empiezan a comer tus huesos y se hacen porosos. Y con cualquier caída ya se te rompe el hueso. Es consecuencia de la enfermedad, todo. Y en ese entonces me dijo el doctor, chécate el aparato hormona. Entonces el doctor te dijo, chécate el aparato hormona. La paratormona se llama. La paratormona. Uh-huh. Okay. Que son paratiroides, se llaman esas glándulas. Y total, me fui al hospital a checarme eso. Primero me mandaron a trauma. Vieron que no era un hueso roto ni nada. Y ya me explicó el de trauma. Dice, es que ustedes así pasa. De estar sentada nada más te puedes quebrar la cadera. Y yo así de, ¿cómo? O sea que ellos ya sabían que es un síntoma. Sí, por eso no nos hacían mucho caso. Y bueno, total, me dice, te tienes que hacer una operación que se llama eso, para cortarte las paratormonas, para que te cures. Mientras no, total, fue una tortura, porque yo no podía estar sentada ni parada. Así que era en cama. ¿Y cuánto tiempo duraste así? Duré yo creo que como un mes y medio, no mucho, en lo que se hacía todos los trámites para la operación, ajá, porque yo ya, pues tuve que conseguir una silla de ruedas, a la hacemos, me iba el hospital, la ambulancia, mi mamá tenía que registrarme en una lista para que la ambulancia pasara por mí y en camilla me llevaran a la hemodiálisis, porque no podía estar sentada. Tenía que estar en camilla. Era una tortura, ver, porque era un dolor tan intenso, que cualquier cosita que me moviera, yo sentía que me desgarraban ahí, o sea, no mal. Mi hermano cuando me cargaba, como es la cadera, pues cómo sostienes la cadera rota, o sea, no. Y cada vez que me cargaba, todo el peso se iba a la cadera, y yo no, era un dolor insoportable. Me decía, muéveme, pero voy a morderte o y para cambiar mi cama era de que me cargaba 5 segundos y yo grité de dolor y rápido ya me bajaba, o sea, eran tortura. ¿Y podías tomar medicamento para ese dolor o no? Mi mamá, de sus mismos doctores, la psiquiatra, la doctora López, que un ángel también, ella me recetó unos medicamentos buenísimos, pero te mantenían como drogadita. Sí, como dormida, como zombie. Eso, pero pues eso me dejaba llevar más o menos sobrellevar el dolor del hueso tan horrible que yo sentía. Sí, porque el dolor de huesos es insoportable. Y bueno, total, así pasaron todo ese tiempo y lo que hicimos el trámite para la operación, llega el día de la operación, me dicen que sí, que soy apta, que tengo que entrar. Nos dicen, les leen la cartilla de la operación de que, mija, tienes que firmar porque es entubarte, puedes perder la voz, porque te pueden raspar, si corto de más te puedes quedar ahí en la plancha, porque es en la yugular. Es una operación delicadísima. Si no despiertas, porque tenemos que inducir un coma, si no despiertas, ya ahí quedas. O sea, súper delicado el diagnóstico. Sí, y pues, ¿te animas o no te animas? Y yo, pues tengo otra. Así como que de vivir con dolor a que me cures y que funcione. Y yo, bueno, pues adelante. Me animé. Lo que Dios quiera. Así es,
adelante, Dios siempre está conmigo, pues ya. Total, pasamos, yo estaba súper nerviosa, claro que sí, lo normal. Me encomendé a Dios, mi bendición con Dios, siempre, pues tú sabes, siempre acercándome a los sacramentos, a la comunión, todo, confesadita, todo, dije, por si Que pasa sea lo algo. que Dios quiera, Sí, yo ya estoy confesada, que si Dios me agarre confesada. eso. Sí. Y ya, pues, me hicieron la operación, duró mucho mi operación, duró más de la verdad no me acuerdo cuánto, mi mamá debe saber, pero le dijeron, ajá, mi mamá ya estaba preocupada, dice que se acercó un doctor y que le dijo, es que tardó un poco de más porque déjeme explicarle, a su hija le abrimos y el doctor tuvo un hallazgo, acabo de ver que su tiroides está rara, tiene un color no muy común. Dice, cortamos la mitad de la tiroides, esa parte que se veía como negrita, como fea, para ir a revisar a patología. Nosotros queremos descartar que sea un cáncer. Y mamá así como que dice, por eso nos tardamos. Tras otra, una tras otra. Así es. Y ya pues mi mamá casi le da el patatús ahí, pero pues dice, pues adelante. El primero Dios, ella también es de fe y dice, primero Dios todo va a salir bien, todo. Total, esos estudios tardan meses, o a veces, o sea, tienen que comprobar que sí. Y creo que sí fueron como 2 meses o mes y medio en salir, mucho. Total, que yo no lo recogí, a ella le dijeron, ella fue, yo estaba normal con mis hemos normal, yo iba y servía al templo, mis actividades normales, estaba en el coro y eso, pero yo notaba que estaba muy delgada, todo el mundo decía, estás bien flaquita, Lucy, sí comes, estás bien flaquita, sí, y yo, sí, pues yo no, siempre he estado flaca y así, pues. Era como algo normal en ti porque siempre has sido delgadita, Sí, ¿no? pero me veía más de lo normal y muy chupada y dije, pues la operación, a lo mejor, uno piensa muchas cosas. Y total, que ya que nos dijeron eso, yo dije, no, pues la verdad no me preocupé. Yo no dije, no, no creo. Ha de ser algo diferente, no sé. Llega mi mamá y mis amigos y todo, y ya. Ese día fuimos a misa, yo canté en la misa, todos estábamos muy contentos y todo, porque ya podía caminar, ya andaba ahí haciendo mis pininos y eso. La operación fue un éxito, me ayudó mucho, dije, ahora sí vamos a poner bien, bien. Pila. Ajá. Y llega mi mamá y me dice, tengo que dar una noticia, hija. Mis amigos ya sabían, mi mamá ya se había desahogado con mis amigos y con otras personas. Y yo veía que mis amigos también estaban medio raros. Y ya mi mamá me dice, quiero que seas fuerte. Dice, pues salió positivo el cáncer de tiroides. No, fue como un balde de agua fría, así, terrible. Así un frío corrió por mi cuerpo. Que te digan que tienes cáncer es así. Fue peor que lo de la diabetes. Muchísimo, o sea, bueno, peor. Sí, sí. Es así como que no. ¿Cómo por qué? O sea, no. No es. Otra vez en negación. Sí, era así, como por qué. Pues, o sea, todo iba bien, así. Y dije, no, 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 o sea, ¿qué quieres de mí? Así, era como que, sí, no. ¿Sí le preguntaste a Dios? Sí, sí, muchas veces le reclamé, muchas veces le dije, no te entiendo, muchas, una tras otra, siempre le digo, pues ¿Qué ¿qué está pasando? ¿Por qué me tratas así? Sí, la verdad es que sí era muy frustrante y pues ya las dos nos agarramos llorando, yo temblando, o sea, es una sensación que yo sé que muchos me van a entender porque hay muchas personas que pasan por eso. Y pues es que para ti es como que dices una tras otra, o sea, encima de que ya tenía la insuficiencia, encima el cáncer, yo decía, es que no, dije, ¿Qué no, más? así es.
Y bueno, poco a poco fuimos asimilándolo, claro. Ahí fue como, yo ya iba antes a terapia, ya había tenido cursos de terapia, pero eso en específico yo sentía que ya era, que Tuviste que sobrepasaba, trabajarlo, tuviste claro, que trabajar eso en terapia. sobrepasaba mi forma y yo decía, tengo que volver a la terapia y tengo que hablarlo, necesito ayuda, porque yo decía, ¿y ahora por dónde? Sí, ya sentías como que ya era demasiado. Ujú. Y pues sí, fuimos mi mamá y yo a muchos cursos de tanatología Ujú. con una madre que yo conocí en las misiones, que se llama Diana Montserrat. Le digo China, a ella le gusta que le digan China, y ella me ayudó bastante, me ayudó, y a mi mamá también. Ella ayuda a procesos cuando es enfermedades terminales y ha ayudado, curiosamente, todos los que estábamos en el grupo de misiones ahí con ella, a la coordinadora le dio cáncer, un muchacho tenía leucemia y yo con insuficiencia renal y también con cáncer. Wow. Y ella nos ayudó a todos. Uno ya falleció, ya. Los dos. Ella, que era coordinadora, le dio cáncer, un tumor en el cerebro, que fue cáncer también, y y pues poco a poco se fue deteriorando pero ya le ayudó en el proceso. Y era doctora ella, ayudaba mucho, pero sí. O sea, se me hizo tan curioso que nos haya conjuntado Dios a ella, a Sí. nosotros tres, y con ella, y que Y llevar el ella, proceso con ella, ¿no? ella Como les la diera la paz terapia y así. para llegar. Y pues después de que ya te detectaron lo del cáncer de tiroides, ¿qué siguió? El ¿Te doctor, operaron? el doctor me comentó, como si ya me había dicho, si sale positivo, vamos a tener que quitarte otra vez, meterte otra vez a cirugía, quitarte la tiroides, rasparte y ver si vas a necesitar yodo radioactivo. Y yo dije, a ver, no, espérate. Yo acabo de salir de la operación, estaba débil, me hacían hemodiálisis y tú me quieres hacer quimioterapia de yodo aparte, otro procedimiento. No voy a aguantar, mi cuerpo no va a aguantar que no. Yo le dije, no, pues es que no hay de otra. Y yo no voy a buscar otra opinión, no hay manera. Le dije, dame chance, por lo menos de que mi cuerpo se recupere, agarre fuerzas. Dije, no me puedes bombardear es que es urgente, es Sí, es cáncer. que lo malo del cáncer es que pues, puede evolucionar muy rápido, puede Exacto. avanzar rápido. Hay unos que son muy agresivos, hay otros que no tanto. Entonces, sí, a mí el simple hecho de pronunciar esa palabra me da escalofrío. Es que también no está bien estudiado, es otra cosa. Por eso ellos tienen tanto miedo y luego quieren atacar así. Ajá. Con radioterapia. Y yo me investigué que hubo una chica que también le dio cáncer y también me dijo, te doy el nombre de mi doctor, es muy bueno y que te doy todo, su opinión. En particular, mis estudios particulares, hay un como rastreo que hacen a los que les dio cáncer, se llama rastreo, que es carísimo. Mi mamá me mandó a hacer ese, ella rifó cosas y eso. Buscó los medios para que me lo hicieran. Me lo hicieron para detectarme si no tenían otro lado más cáncer que se haya corrido. Así es. Me revisaron, me hicieron ese estudio, carísimo, pero se logró. Dios nos puso los medios, gracias a Dios. Otra diosidencia. Sí, y gracias a Dios no salió nada. O sea, No con se lo había que regado. ni tenía ahí el cáncer, ¿sabes? O sea, el pedazo que quitaron era lo que había y ya, no había más. Dijeron, no tienes nada. Y yo dije, bueno, es que entonces, ¿por qué me quieren hacer el yodo radioactivo? No entendía, la verdad, y dije, no, o sea, voy a buscar una opinión, dije, no. Otra opinión. Ajá, y él me dijo, mira,
tu cáncer no es tan agresivo, pero si tienes mucho miedo, dices que es lento tu cáncer, el que te dio. Es cáncer papilar, tiroideo. Dice, si tienes mucho miedo, pues quítate toda la tiroides para que no vuelva. Pero es probable que por eso te condicionen el trasplante. Que yo tenía la ilusión de que por medio del seguro también me hicieran el trasplante. Y es que pues para hacer el trasplante también tienen que bajarte todas las defensas y si te bajan todas las defensas y tú tienes una partícula de cáncer, ¿qué crees que va a pasar? Pues se va a correr. Era como un arma de doble filo y tú te arriesgas a lo que fuera. Y ella dice, pues ahora sí que toma tú la decisión, dice, pero él sí estaba de acuerdo de que era mucho lo que me querían hacer. Dice, está muy invasivo para ti. Y la verdad, yo no creo que aguantes. Y entonces optaste porque te quitaran toda la tiroides y que me rasparan, como dijeron, pero sin hacerme el yodo. De todas formas, yo les dije, pues si ustedes después de eso ven que es necesario hacerme el yodo, pues yo me dejo. Pero al momento no quise. Al momento yo les dije que no, por lo que me recuperaba, y pues dije, pues miedo no tengo. No, digo, pues ya tanto que has pasado que una pedradita más no te iba, exacto. No te iba a doler tanto. Exacto. Y yo dije, bueno, no, o sea, miedo no tengo. Y ya me hicieron firmar que no quería que me quitaran ni el yodo ni nada. Iba a ser se llama un seguimiento tradicional, que es que te hagan estudios periódicamente y que te estén monitoreando ahí que no crezca. Que no regrese. Así es. Y así estuve 2 años, hasta que ya me condicionaron por el trasplante. Me dijeron, es que si no te haces eso no te vamos a trasplantar. Y ya dije, no, pues para mí el trasplante es prioridad. Y dije, pues házmelo, quítamelo. ¿Sí te hicieron, o sea, te quitaron la tiroides después de 2 años? Y por eso me dijeron, pero ahora sí vamos a raspar todas las glándulas desde acá arriba, porque no sé si se corrió ya. Y yo, pues no hay problema, te puedes quedar sin voz. Ni modo. ¿Qué hiciste? Ya una vez ya me quedé. Y ya, pues sí, salí como medio afónica. Ya no canté, ya no fui del coro, ya no tenía la misma potencia ni nada. Pero dije, no importa, ya me salí de ese tipo de cosas. Pero de ahí en más, alguna consecuencia no tuve. Me revisaron otra vez, dijeron, no necesitas el yodo radioactivo. Yo ya salí como que dada de alta de ahí. ¿Seguías en oración en esa temporada? Sí, todo el tiempo. Entonces, ¿tú sigues considerando que esa fue otra diosidencia? Sí, claro, porque todo fue un hallazgo, todo fue en el momento exacto, en el instante. Yo siento que si no me hacen esa operación, ni me doy cuenta que tenía cáncer. Capaz que ya ni estuviera aquí, de que el cáncer hubiera evolucionado. Y yo nunca me di cuenta. Porque ni en los estudios, en nada salió hasta que no abrieron. Y se dio cuenta el doctor que había algo que no cuadraba. Exacto. Entonces, después de eso, ¿te dieron alguna esperanza de un riñón? ¿De un trasplante? Después de eso, como ellos no era la especialidad de ellos, pero ninguno me decía nada. Yo seguía en la lista de espera normal. Pues ya pasaba, ya había llegado yo a la lista de espera, los primeros 50, que es cuando ya te empiezan a hablar. Y resulta que cuando ya me hablan para un riñón, no estoy en la lista de espera.